Tenemos más de 1000 razones, ¿verdad?, para alabar al Señor. Tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. De nuevo, gloria al Señor, gloria al Señor. Estamos aquí en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:14 al 16.
Padre, te bendecimos esta mañana y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y tu misericordia es nueva cada día, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos esta mañana que tú seas una vez más aquí con nosotros, como lo has estado haciendo, y que permitas que esta palabra que va a salir de mi boca se convierta en palabra verdadera, Señor, palabra que causa cambios en nuestras vidas, Señor. Permite también, Señor, que cualquier cosa que yo diga que no sea de acuerdo a tu voluntad, que no se quede con ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos todo esto. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de un tópico que es, podríamos decir que controversial, mas realmente no es controversial porque la palabra es clara acerca de este tópico. Vamos a hablar acerca de un tópico que nos cuesta, porque a veces el Señor nos pide cosas que nos cuesta. Y vamos a hablar de un tópico que es muchas veces mal entendido, pero es un hecho y es un ingrediente esencial en todo camino cristiano, Y la Biblia habla repetitivamente acerca de este tópico, de nuevo y de nuevo. Y yo le doy gracias al hermano porque el Espíritu Santo te usó para preparar el camino para la palabra que vamos a compartir hoy. Y cuando usted, al final de esta palabra, usted se va a dar cuenta que Dios lo hace todo como un director de orquesta. Y Él no sabía de lo que yo iba a hablar y yo no sabía de lo que Él iba a predicar. Pero hay un solo espíritu y Él dirige. Vamos a hablar acerca de la santidad. Ahora, tenemos aquí múltiples personas de múltiples países, de múltiples edades, y cada uno tiene una interpretación de lo que significa santidad. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que nosotros como cristianos tenemos que estar empeñados en aprender lo que dice la palabra acerca de la santidad. Y eso tiene que convertirse en nuestra manera de creer. Ahora bien, primero vamos a ir a la Real Academia Española, ¿verdad? No vamos a ir a la palabra primero, porque son los que dicen el significado de las palabras y sabemos que las palabras son nada más que palabras. Y hay muchas palabras que tienen diferentes significados en diferentes países. La Academia Real dice que, primero que nada, algo que es perfecto y libre de toda culpa. Número 1. Número 2. Dicho de una persona declarada santa por la iglesia que manda que se le dé culto universal. Número 3. Dicho de una persona de especial virtud y ejemplo. Y la cuarta definición es la que más se acata a la definición bíblica. Y es la que nos preocupa a nosotros, la que nosotros tenemos que entender, que es la siguiente: dicho de una persona que está dedicada o consagrada a Dios. Y vamos a ahondar y entrar en la palabra, porque la palabra se explica a sí misma. No tenemos que salir fuera de la palabra para explicar la palabra. ¿Okay? Ahora bien, tenemos que entender que Dios es la fuente de toda santidad. Cualquier cosa en tu vida que tú tengas, cualquier característica en tu vida que sea santa, proviene de Dios. No está en el ser humano el ser santo naturalmente. No lo está. Dios es santo. Tenemos que entender que Dios es santo y Él es la fuente de santidad. Es más que no solo Dios es santo, ¿verdad? Vamos a Isaías 6.3. Isaías 6.3, podemos buscarlo. Isaías 10.3. La palabra de Dios repetitivamente se refiere a Dios como santo. 6.3. Isaías 6.3. Profeta Isaías, unos cuantos años antes del nacimiento de Cristo, que dice así: y él, uno al otro, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Repetitivamente la palabra se refiere a Dios como santo, como santo. Ahora bien, ser santo es parte de la naturaleza de Dios, parte de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender de la misma manera que amor es parte de la naturaleza de Dios. Él es amor, Él es amoroso y es parte de tu naturaleza. De la misma manera que ser justo es parte de la naturaleza de Dios. Son características que definen a Dios, El hecho de que Dios es santo debería de traer a nosotros mucha paz, mucha tranquilidad, mucha confianza, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué? ¿Se han pensado qué sería si nuestro Dios fuera un Dios rencoroso? Si nuestro Dios fuera un Dios malo, si fuera un Dios sadista, que se gozara en hacernos sufrir, ¿qué sería de nuestras vidas? Sin embargo, el hecho de que Dios es santo, que tiene todas las características en Él, que lo hace bueno, debemos estar gozosos. Debemos estar gozosos que tenemos un Padre Celestial que es mejor que cualquier papá o mamá que pueda existir en esta tierra. Porque hay veces que, por ejemplo, los padres terrenales nos aman con un amor que es torcido. A veces nos dan tanto que nos hacen daño. A veces nosotros a los hijos le damos tantas cosas que les hacemos daño. Por ejemplo, vemos que y el Señor pone esto en mi corazón, hace una década los niños no tenían celulares. Hoy día todos los niños tienen celulares. ¿Y qué se pasan todo el día? Metidos en el celular y aislados de la familia. Metidos en el celular y aislados de la familia. Van a un viaje, van a un paseo, el hijo está allá atrás en el celular, mamá y papá están hablando, el niño no sabe lo que está pasando. Es como si fuera un extraño. Entonces, muchas veces le damos cosas a nuestros hijos que le hace daño. Dios no es así. Dios es un Dios perfecto. A veces vemos que Él nos hace pasar por situaciones durísimas y decimos, ¿dónde estás, Señor? Y el Señor probablemente calladamente nos está diciendo, te estoy dando amor, te estoy amando, lo que estás pasando lo necesitas. Entonces, debe haber un sentido de paz en nosotros al saber que tenemos un Dios que es santo. Definición bíblica de santo, santidad, santificación. Separación para Dios, número 1. Número 2, separación voluntaria de todo lo que es considerado malo o pecaminoso. ¿Ok? Voluntaria, nadie te obliga. ¿Ok? Tú simplemente lo vas dejando. Ese es el concepto bíblico. Dios no te castiga si no lo haces. Hay consecuencias en tu vida si no lo haces. Si decides vivir una vida que va contraria a Dios y separada de todo lo que es Dios, van a haber consecuencias. Dios no te va a castigar, aunque a veces lo hace, pero la gran mayoría de las veces son consecuencias. Bebes, manejas bebido, te paran, te dan una multa. Dios, ¿cómo tú permitiste que me dieran una multa de $300? No fue Dios, fue tu comportamiento que tiene consecuencias. ¿Te vas a arrepentir? Sí, perfectamente, te puedes arrepentir, pero las consecuencias Dios no te las quita. ¿Te perdona Dios? Sí, si te arrepientes, Él te perdona, pero Él no quita las consecuencias, no puede hacerlo. Bien, tenemos que entender que la santidad o la santificación es un llamado de Dios. Dios llama a todos los seres humanos a ser santo, pero no todo el mundo responde. Es un llamado de Dios a cada uno de nosotros. La santificación es el estado predeterminado por Dios para nosotros los creyentes. Todos nosotros aquí, sin falta, ¿verdad? Nosotros los creyentes que en gracia somos llamados por Él y en el que comenzamos y persistimos en nuestro camino toda la vida. Ese es el camino cristiano. Se llama la santificación. La santificación. El hermano lo mencionó varias veces esta mañana. La santificación, la santificación. El hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no vive
por la voluntad de Dios, no hay santificación en sus vidas. Al contrario, hay una deterioración del comportamiento. El mal se va creciendo y creciendo. Lo vemos en la sociedad. Hace 20 años, las cosas que estamos viendo en el televisor. No estoy hablando de HBO y Cinemax. Estoy hablando en el televisor. Jamás hubiéramos dicho, ¿cómo es eso? Las cosas que se ven en las calles hoy no se veían antes. Es la naturaleza de la sociedad que está predominantemente llena de personas no salvas. Aseguremos que no seamos nosotros, que no seamos nosotros. Vayamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Gloria al Señor por su palabra, porque no cambia y el mensaje en todos los libros es el mismo. En Él no hay variación, no hay sombra de variación ninguna. Él es absolutamente luz. ¿Lo tenemos? Romanos 12:1, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo habla de un culto racional. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué sería un culto irracional? ¿Qué sería un culto de nuestra parte a Dios que no tiene sentido? Se los voy a decir. Rendirle culto a Dios en un estado que no es de santidad. Esto es para la iglesia. Esto no es para el mundo. Esa es la iglesia de los romanos, en Roma. Esto es para nosotros aquí. Entonces, ¿qué es un sacrificio vivo? Bueno, un sacrificio vivo es un animal que lo llevaban vivo al templo, lo amarraban y lo sacrificaban. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, su único hijo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Se fue a una montaña. Abraham se fue a una montaña, se llevó a su hijo solo, hizo un santuario, hizo un templo, un altar, ¿verdad? Puso a su hijo arriba y lo amarró. Dios quiere que nosotros traigamos nuestros pecados amarrados cuando vamos a rendirle homenaje, que lo vamos a alabar, que lo vamos a adorar. Amarrado, bajo control. ¿Tenemos pecado? Sí, tenemos pecados. No hay uno aquí que no lo tenga. Pero si usted se pasa 7 días a la semana, 6 días a la semana, viviendo en pecado, practicando el pecado, y usted viene a la iglesia y usted pretende que Dios no va a ver lo que usted hace el resto de la semana, cuando lo hiciste y ni te arrepentiste, ni tuviste vergüenza, no creas que Él acepta esa adoración, no la acepta. Eso no es un santo sacrificio, eso no es un culto santo. Entonces, ¿Dios sabe que tú pecas? Claro que Él sabe que tú pecas. Arrepiéntete, pídele perdón, esfuérzate en romper con lo que te ama, con lo que te ata. Eso es lo que Dios pide. Él no pide que tú seas milagroso, Él no pide. Ahora, cuando tú lo haces, el poder más grande del mundo va a operar en ti y te va a dar la fuerza para hacerlo, si tú perseveras. Entonces, eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? Este es el concepto de santificación. Tratamos, pecamos, nos caemos, nos arrepentimos, nos levantamos, pedimos perdón, borrón y cuenta nueva. El Señor dice que Él se olvidó de tus pecados. No como cuando nosotros pecamos o alguien nos hace algo, nosotros quizás los perdonamos, pero nunca lo olvidamos. La palabra dice que Dios lo olvida. Y cuando dice Dios lo olvida, yo lo creo. Hasta que tú se lo vuelves a recordar y haces lo mismo. Romanos 12:2. Continúa Pablo en lo mismo, ¿verdad? Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No la putrefacción de vuestro entendimiento, la renovación. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender el Evangelio, para poder ser obediente a Dios, tenemos que obligatoriamente renovar nuestro entendimiento. Ya no es suficiente
no serle infiel a tu esposa. Ahora Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Solamente si yo miro a otra mujer que no es mi esposa y la deseo, ya yo estoy adulterando. Entonces eso requiere una renovación de la definición en mi mente de lo que es pecado. Y eso se trata de la santificación. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Usted va a Costa Rica y usted entra a una tienda y le pregunta al hombre, "Where's the bread?" Y te van a mirar, ¿qué es eso? Usted tiene que renovar su mente y no preguntar, "Where's the bread?" ¿Dónde está el pan? Eso se llama renovar tu entendimiento. Nuestra definición de lo que es malo, de lo que es bueno, está en la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestro disco duro y renovarlo a la voluntad y opinión de Cristo, sin duda, y no importa lo que haga el mundo. Santificación, proceso de santificación. El ser santo no puede ser transferido. Yo no puedo tocar a alguien y hacer lo que sea santo. Es una posesión individual que es edificada poco a poco a través de nuestro camino con Dios. Es poquito a poco, ¿verdad? Como resultado de la santidad va a ser la obediencia a Dios y de seguir el ejemplo de Cristo. Eso crea la santidad en nosotros. Cogemos una persona, lo he dicho muchas veces, que hace 20 años que vino al Evangelio, que hace 10 años, esa persona ya ha dejado un montón de malos hábitos que son ofensivos a Dios. Y se supone que sea así. Si esa persona no lo ha hecho, yo dudo mucho si esa persona nació de nuevo realmente o no. Cogemos una persona que la semana pasada entregó su corazón a Cristo y lo comparamos con un mundano, una persona que no tiene a Cristo, son casi indistinguibles. ¿Por qué? Porque este es un proceso progresivo. A medida que nos metemos en la palabra, estudiamos la palabra y vemos, oh Dios mío, mira, yo he estado haciendo esto, tengo que dejar de hacerlo. Tú rindes tu voluntad, tú rindes tu voluntad. Ahora, en este proceso transformamos nuestro entendimiento, ¿verdad? Alineándolo a la mente de Cristo, no al mundo, no a lo que te enseñaron, no a lo que piensa tu esposa o tu esposo, no a lo que piensa tu jefe, no a lo que piensan tus amistades. Lo alineamos a la mente de Cristo, cediendo nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, quien es nuestro consejero. Entonces, hay dos ingredientes. Hay dos ingredientes. Uno es el Espíritu Santo y el otro es la palabra de Dios. Por eso es que repetimos y repetimos y repetimos. Tienes que meterte a estudiar la palabra de Dios. Tú no puedes ser un cristiano saludable. Tú no puedes ser un cristiano maduro nunca si no conoces palabra. Ahora, quizás usted no puede leer, no hay problema. Venden Biblias que hablan. Las hay. En el internet, en 20,000 lugares, en los lugares, en los libros, las tiendas de libro. En los celulares hay apps, aplicaciones para eso. Si usted tiene ese deseo, usted va a encontrar la manera, lo vas a hacer. Entonces, nuestro consejero, ¿verdad? Mateo 11, 29 al 30. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Mateo 11, 29 al 30. Gloria a Dios. Que dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. 29, ¿lo tengo incorrecto? Gloria a Dios. Entonces, yugo. ¿Sabemos lo que es un yugo? Quizás todos sabemos lo que es una yunta. Una yunta de bueyes. El yugo es como una yunta de bueyes. Casi siempre ponen un buey viejo con un buey más joven. Y el buey viejo ya sabe trabajar, sabe lo que tiene que hacer. El más joven no quiere coger para allá, pero el viejo lo dirige. Y poco a poco, con el tiempo, ese joven va aprendiendo. Así tenemos que ser con Cristo, igualito. Tenemos que estar pegados a Él. Y les voy a dar para que adivinen cuál es el viejo. Cristo es el viejo. Cristo no se va a pegar a ti. Cristo no va a hacer tu voluntad. Tú tienes que rendir tu voluntad a Cristo.
Porque déjame decirte que jamás vas a hacer que Él cambie por ti o por tu pecado, ni por el mío, ni por el de nadie. Vas a pelear una batalla que jamás vas a ganar. No la vas a hacer. Vas a ser un cristiano inmaduro. Vas a ser un cristiano que probablemente no va a caber en ninguna iglesia. Si naciste de nuevo, puede que seas salvo, sí, pero vas probablemente a ir de iglesia a iglesia porque no vas a encontrar una iglesia perfecta, porque piensas que tú eres el único perfecto. Y aquí todos estamos llenos de gente perfecta y de gente imperfecta. Entonces, entendamos eso. Mi yugo, y hallaréis descanso. Ese es el problema de muchas de esas personas, que no hayan descanso. Están buscando un lugar perfecto y no existe iglesia perfecta. Lo único que la iglesia tiene que tener es un pastor que tú puedas respetar y que predique la palabra de Dios. Si los hermanos no son amistosos, no te preocupes mucho. Tú no sabes lo que tienen en sus vidas. Tú no sabes lo que cada persona está pasando. Si un día el pastor no te saluda, no te ofendas. Él tiene una vida aparte de esta iglesia. No te ofendas. ¿Para qué vienes a la iglesia? Para ser limpiado, para ser sanado, para aprender palabra y para codearte con los hermanos y aprender a amar y aprender a aceptar a otros y aprender a santificar tu vida, que es lo que quiere el Señor. Es parte de la santificación. Primera de Pedro 1:22 al 23. Primera de Pedro 1:22 al 23. Primera de Pedro 1:22 al 23. Podemos decir amén cuando todos lo tengamos. Que dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, entremos un poquito aquí. La obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? No fue Pilato quien dijo, ¿qué es la verdad? Y él no se daba cuenta que él estaba mirando a la verdad cuando dijo eso. Jesucristo lo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, la obediencia, purificando nuestras almas a través de nuestra obediencia a Cristo, mediante el Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo sé lo que quiere Cristo de mi vida, pastor? Muy fácil. Busca en la palabra, estudia la palabra. Hazte un propósito de conocer la palabra de Dios, porque eso es como Dios nos habla, a través de la palabra. Él nos deja saber su voluntad y es bien bonito. Órale al Señor: Señor, yo no entiendo tu palabra, ayúdame a entender, yo quiero obedecerte. Y ocurre algo, que muchas veces cuando obedecemos algo y no entendemos, es dificultoso. Pero el Espíritu Santo te va a divulgar, te va a traducir la palabra de Dios. Entonces dice aquí: mediante el Espíritu Santo, para amor fraternal no fingido. Que dice que Pablo está diciendo, para que no vayas a la iglesia y seas hipócrita, dándole un abrazo al hermano cuando lo despechas y lo odias. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra, nos cambia y nos convierte en personas que tenemos comunión verdadera entre nosotros. Porque dice la palabra que si tenemos comunión con Cristo, tenemos que tener comunión entre hermanos. Por eso es que Pablo insiste: tener paz en la iglesia. Paz en la iglesia. Tiene que haber paz en la iglesia. Y Dios puede habernos hecho todos clones, pero nos hizo diferente, porque son esas diferencias que nos van puliendo, nos van limando. Por eso es que para ser cristiano, el cristiano tiene que estar en la iglesia. Un cristiano que no tiene iglesia, yo dudo que sea cristiano. La iglesia no todo el mundo que está en la iglesia es cristiano nacido de nuevo, pero todo cristiano nacido de nuevo tiene una iglesia y va a una iglesia. Es parte de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y tiene un propósito. Seguimos con este mismo versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, de nuevo, que vive y permanece para siempre. Y aquí les voy a decir algo interesante. Quizás ustedes ya lo saben, pero esto a mí el Señor me lo reveló y yo creo que es una perla muy linda y la quiero compartir con ustedes. El proceso que ocurre
a través del cual nosotros tenemos vida eterna. ¿Se acuerda que Cristo dijo varias cosas? Primero dijo que mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Su palabra tiene vida eterna. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dijo él también el Señor: si ustedes están en mí y yo estoy en ustedes, todo podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Cuando nosotros introducimos esa palabra en nosotros y empezamos a vivirla, obtenemos vida eterna. Ese es el proceso. Es a través de la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es uno con la palabra. Él y su palabra son uno. Entonces, ese es el proceso. Si usted no conoce palabra, usted necesita conocerla. Usted necesita tener esa curiosidad. Si tiene dificultad leyéndola, pida ayuda. Habla con el pastor, habla con cualquier hermano. Pida ayuda. Es lo único que te va a cambiar la vida. La palabra de Dios es lo único que cambia la vida de un ser humano. Lo único solamente. Uso en las Escrituras. Ahora vamos a ver cómo la palabra santo es usada en las Escrituras. Las Escrituras usan el término santos en relación a todos los creyentes verdaderos como apartados o santificados para la posesión y uso de Dios. Usted es santo. Lo dice la palabra. Tenemos que creer lo que dice la palabra. Somos santos. Sí. ¿Somos perfectos? No, eso no es lo que dice la palabra. Dios te ve a ti santo. Eres un santo de Dios. No escuche lo que dice el mundo de ti. Tú no eres el mentiroso, el borracho, el que sea, que erais antes, como dijo la palabra. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Se supone que haya quedado atrás. Si tú estás arrastrando pecados, tienes que confesarlo y apartarte. Pedir ayuda. Pedir oración. Pero tenemos que entender esto, ¿verdad? Apartados o santificados para la posesión. Ya tú no eres tuyo. Ya yo no soy mío. Yo antes tenía que contar con nadie para hacer las cosas. Ahora yo tengo que preocuparme de lo que Dios piensa de las cosas que yo voy a hacer. Y usted también. Muy importante. Muy importante. Ahora, ejemplos del uso de la palabra santos en las... No tiene que buscar esto, Romanos 15:25. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahí se está refiriendo a los creyentes, a los hermanos. Son gente que están vivos en ese momento. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos, hermanos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no tenga duda y no tenga miedo. Si a usted, creo que usted cree que tú eres santo, sí, el Señor dice que yo soy santo. Lo eres. Lo dice la palabra, tienes que creerlo. Los creyentes o santos, ¿verdad?, pueden estar en distintos niveles de santificación espiritual, y la santificación es un proceso progresivo. De la misma manera que una persona entra a un hospital porque está muy enferma, ¿verdad? Una persona va a emergencia, le hace una radiografía, le encuentra que tiene pulmonía, el médico le receta un antibiótico por vena y entra al hospital porque no puede irse para la casa, está muy enfermo. Esa persona está con fiebre, tos, se ve bien enfermo. Si no recibe ayuda, va a morir probablemente. Somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a los 48 horas ya de pronto la fiebre se va, el hombre sigue tosiendo, pero ya a los 5 días de estar en el hospital ya no hay tos, ya no hay fiebre. Esa persona se va limpiando. Se va limpiando, al igual que nosotros. Entra un hermano, digamos un primo, por la puerta, ¿verdad?, y acepta a Jesucristo. Esa persona probablemente bebe, probablemente dice malas palabras, probablemente roba, probablemente es adúltero, el montón de pecados que todos tuvimos en algún momento, porque aquí no hay uno que no haya pecado. Pero a medida que pasa el tiempo, esa persona se va purificando, y la purificación o santificación ocurre a través de la palabra, y es un proceso milagroso. Había una vez un anciano que él vivía en el bosque. Él tenía una cabaña en el bosque con su nieto,
que él había adoptado desde pequeño y era realmente su hijo, era como su hijo, pero era realmente su nieto. Y el bosque era un lugar frío, entonces ellos tenían una chimenea y quemaban leña para calefacción y para cocinar. Y el hombre era un temedor del Señor y amante del Señor. Y él leía cada día leía su Biblia, cada día leía su Biblia. Y el joven, ya era un adolescente, bueno, le costaba leer la Biblia. El papá, el abuelo tenía que decirle constantemente: hijo, estudia la palabra. Hasta que un día, hijo, estudia la palabra. El muchacho, como viene a esa edad, ¿verdad? Cuando son preadolescentes: abuelo, ya yo estoy cansado de leer esta palabra. Yo no veo que me haga nada. Yo no veo diferencia en mi vida. Yo no la entiendo. Ok, mijo. Coges ese basket que está ahí, ¿verdad? Esa canasta de leña, vacíala y vete al arroyo y tráemela llena de agua. ¿Cómo? ¿Tú me oíste? Corra. Y sabes que en esa época, en algunos lugares, lo único que tiene que decirle a un muchacho es corra, y a correr se mandan. Porque en esta historia estos jóvenes tenían respeto por los adultos. Y el muchacho se va al río, coge la canasta, la llena de agua y viene a su tiempo, ¿verdad? Y el abuelo le dice: ¿y dónde está el agua? Abuelo, se fue, se salió. Ah, no, yo quiero una canasta con agua. Vuelva allá, cójala y tráigala. El muchacho se va y corra esta vez, le dijo. Se manda corriendo y la coge. Y se apresura. Y cuando llega: abuelo, mijo, ¿dónde está el agua? Abuelo, que se botó. No te apuraste lo suficiente. Vuelve al río. Coge la canasta, la llena y se manda a correr. Vuelve corriendo y vuelve y nada, la canasta vuelve vacía. ¿Y el agua dónde está, mi hijo? Abuelo, se salió de nuevo. No es posible. No es posible lo que tú me estás pidiendo. Y el abuelo lo mira a los ojos y le dice: mi hijo, mira la canasta ahora. Obsérvala bien. Y el muchacho la mira y dice: ay, abuelo, está limpia. Qué limpia se ve. Mi hijo, lo único que tienes que entender que eso es lo que está ocurriendo con la palabra de Dios cuando tú estás expuesto a ella. Va a limpiarte en maneras que tú no sabes lo que está ocurriendo. Y con el tiempo vas a cambiar. Cree en Dios, cree en la palabra, porque son uno. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14, que dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De nuevo, la verdad. Fe en Cristo, fe en Dios, fe en la palabra de Dios. Creer, confiar. Se trata el proceso de santificación, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Que dice así, Primera de Pedro 2:9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Del mal al bien es que estamos llamados a cambiar, de dejar todas esas cosas. Que aquel que fue primo y entró por la puerta, ¿verdad? Y ahora es hermano, y poco a poco va cambiando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo comienza este proceso tan maravilloso? Porque es un proceso maravilloso. Usted oye personas mal habladas, personas borrachas, y cuando entregan su corazón a Cristo, Cristo los limpia. Mira, Pablo era un asesino, odiador de la iglesia, y lo cambió en uno de los hombres más grandes del mundo, de las Escrituras. Y si lo hizo con él, lo puede hacer contigo, definitivamente. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Lo puede buscar si quiere. Efesios 1:13. Tiene un mecanismo. Por eso es que conocer palabra es importante, es importantísimo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
en Cristo, ¿verdad? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted escucha el Evangelio, usted escucha el hecho que usted es un pecador y vas a tener que pagar por eso, pero que hay alguien que ya pagó por eso, se llama Jesucristo, y tú aceptas ese regalo de salvación y crees, habiendo creído, ¿verdad? Y de ahí cambia tu vida. De ahí empieza a cambiar tu vida. Si dices que creíste y tu vida cambia, realmente creíste de la boca para afuera y no en el corazón. Porque se cree en el corazón para salvación. Y hay que declararlo. Ahora, al momento de creer, eso es algo increíble. El Espíritu Santo nos sella y comienza a morar en nosotros. Eso es lo que la palabra enseña. Nos sella, un sello que dice, este es de Dios. ¿Ok? Y entra a nosotros. Es un proceso espiritual. Entra en nosotros. 1 Corintios 3:16 lo explica. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros, mora en nosotros, está dentro de nosotros. Eso es lo que nos cambia, pero no nos obliga. Nos cambia, pero no nos obliga. Es increíble. La simiente de Dios toma residencia y comienza a habitar en nosotros. El Espíritu Santo es algo sobrenatural. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede ver. Es fe, la misma fe que te permiten creer que Jesucristo resucitó. Es la misma fe. Hay solo una fe. La misma fe que te permite diezmar o no diezmar. La misma fe. Ahora bien, es precisamente esa simiente de Dios la que comienza a influenciar nuestras vidas y así llevando a cabo nuestra santificación. Es un proceso. Se supone que cada vez que venimos aquí el pastor nos da palabra, que tenemos revelación y entendemos cada vez más la palabra, ¿verdad? El Espíritu que mora en el creyente lo dirige a hacer la voluntad de Dios y no a hacer lo que la carne quiere. Lo va transformando, lo dirige pero no lo obliga. El Espíritu Santo no nos obliga, nos dirige. Está de nosotros ceder nuestra voluntad. Ezequiel, y algo ocurre grande que lo dice Ezequiel 3:26. Ezequiel 3:26 dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ponerlos por obra. Eso es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. Eso es lo que se supone que esté ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Gálatas 5:16, Gálatas 5:16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Queremos hacer lo que nos da la gana. Eso es lo que dice la palabra. Y lo que nos da la gana va contrario a Dios. Por eso el Espíritu entra a nosotros y empieza a dirigir nuestra vida diferentemente, de una manera que le complace a Dios y que es la manera que nos va a bendecir realmente. Nos va a bendecir realmente. Ahora bien, sin Cristo nada de esto es posible. Sin Cristo nada de esto es posible. Tú no puedes hacerlo sin Cristo. Tú no puedes ser bueno, tú no puedes ser santo, tú no puedes. Solo cuando Cristo viene y entra a morar en nuestros corazones, cambia nuestro corazón. Lo hace nuevo, lo hace sensitivo a la palabra de Dios. Usted le habla a la palabra de Dios, como dijo el hermano, a una persona que no tiene a Cristo. Déjame tranquilo, a mí no me interesa eso, yo estoy cansado de todas estas cosas. Un día oí la historia de una persona que sirve en una iglesia, ¿verdad? La pareja sirve en una iglesia y una persona recién conversa. Creo que les compartí esto recientemente a ustedes, pero se los voy a decir de nuevo. Y esta persona estaba explotando con Cristo, quería hablarle de Cristo a todo el mundo. Y el hombre le dijo: si me dices una vez más la palabra Cristo, voy a ir a mi casa a buscar un revólver y te voy a dar un tiro. Esto es verídico. Y esa persona sirve en una iglesia
y son consejeros en una iglesia y no quieren saber nada de Cristo. Es una persona que está en la iglesia y nunca ha nacido de nuevo. Porque cuando usted oye la palabra de Cristo mencionada, usted debe dar regocijo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así se supone que sea. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da poder, nos capacita para evitar el pecado y nos santifica para vivir una vida en obediencia a Cristo siempre. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Romanos 6:22. Romanos 6:22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto terminante de haber entregado nuestro corazón a Cristo es nuestra santificación, y esta santificación nos lleva a la vida eterna. Qué lindo es el Señor, y Él lo hace y ni nos damos cuenta. Lo único que tenemos que tener un corazón blando para Cristo, creer en el Señor y exponernos a la palabra. Si no te gusta leer, si te molestan los ojos, búscate un app, lo que sea, pero envuélvete, exponte a la palabra. Va a cambiar tu vida de manera que nada ni nadie lo puede hacer. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te bendecimos esta mañana, dándote gracias, Dios, por tu gran misericordia con nosotros, Señor, por tu palabra que es grandiosa, Señor, que cambia todo corazón, Señor. Gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu tanta paciencia con cada uno de nosotros, Señor. Yo sé, Padre, que esta palabra ha tocado personas, Señor. Manda a otras personas a que le hable a aquellos que tú has tocado hoy, Señor, para que puedan sentir la salvación, vivir la salvación en sus vidas y ser cambiados y llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.